último balance, la organización no gubernamental Foro Penal de Venezuela ha registrado un total de 687 presos políticos. Del total de presos políticos, 600 son hombres y 87 son mujeres. La organización precisó además que 505 personas son civiles y 182 son militares, según el último boletín ofrecido por esta ONG. Quiero saludar en esta parte del programa para hablar precisamente de los presos políticos a Gonzalo Gimiot, vicepresidente del Foro Penal. Gonzalo, buena tarde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, Ivania, un gusto. Gonzalo, comencemos por las cifras, porque creo que vale la pena. Sabemos cuántos presos políticos hay. El Foro siempre actualiza la cifra, lo acabamos de decir. Ahora, ¿por qué siempre hay una inconsistencia entre las cifras que presenta la ONG como el Foro y las cifras que presenta el régimen? Para el Foro Penal, 344 excarcelaciones comprobadas se han realizado hasta ahora, mientras que las organizaciones gubernamentales o las cifras que dan algunas cabezas del régimen refieren más o menos 808 excarcelaciones. ¿Por qué no hay coincidencia? Yo creo que eso tiene que ver un poco con la falta de rigurosidad con la que el gobierno analiza los casos que considera dentro de su espectro, dentro de su número de excarcelaciones. Yo creo que, como ha ocurrido en otras oportunidades, podría estarse dando el caso en este momento de que se estuvieran excarcelando personas que no responden pues a lo que es una categorización adecuada de lo que es una persona arbitrariamente detenida por motivos políticos. Puede ser que esas personas que está excarcelando el gobierno, además de los presos políticos, pues también tengan derecho legal a estar en libertad por otras razones, pero lo que no es correcto es esto de tratar de incluirlos en el mismo grupo de personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Son grupos, son escenarios que deberían ser manejados de manera diferente. Sin embargo, no es la primera vez que pasa. En otros momentos en los que se han producido escarcelaciones también en años anteriores, el gobierno tiende a inflar sus cifras, incluyendo dentro de las cifras, dentro de los números de presos políticos escarcelados, a otras personas que no son calificados como presos por motivos políticos. Ahora, esto sería tan fácil realmente de solucionar. La pregunta es, ¿por qué no se pueden cotejar las listas? La que tiene el Foro Penal, otras organizaciones no gubernamentales, y la que tiene el régimen, o quienes dicen que son X cantidad. Sí, bueno, nosotros desde el primer momento, cuando se habló de las excarcelaciones el pasado 8 de enero, le abrimos la puerta y nos pusimos a la orden de cualquier órgano del poder público, de cualquier autoridad que así lo requiera, para hacer ese contraste, ese cotejo del que tú hablas entre los datos que tenemos nosotros y los datos que tienen ellos, pues, porque ciertamente nosotros no podemos decir que somos los absolutos dueños de la verdad, y de repente ellos tienen algunos datos que nosotros no tenemos. Pero ha sido muy lamentable que, lejos de aprovechar esa apertura, de aprovechar esa disposición, de aprovechar incluso todo ese trabajo que se ha venido haciendo, particularmente desde el Foro Penal desde hace años, lejos de aprovechar esa oportunidad, lo que ha hecho el poder es más bien denigrarnos, ¿no? Tratar de disminuir el trabajo que se está haciendo, con lo cual al final en realidad no es al Foro Penal al que se le perjudica, es a la realidad a la que se le perjudica, es a la verdad a la que se le perjudica, e incluso es al propio discurso oficial al que se le perjudica, porque empieza a perder credibilidad. Cuando tú no estás dispuesto a mostrar lo que estás haciendo con transparencia, cuando tú no estás dispuesto a comparar tus datos con los que pueden tener otras personas u otras organizaciones, tú pierdes credibilidad. Y por eso es que nosotros hemos hecho ese llamado, ¿no? Otra manera de solucionar esto, Idania, muy sencilla, sería, bueno, señores del gobierno, publiquen ustedes las listas de las personas que están escarcelando.
para que todos sepamos quiénes son, para que veamos que en efecto, como ustedes lo están proclamando, ahí no hay gato encerrado. Pero lamentablemente pues tampoco responde el gobierno a esta lógica Claro. y estamos pues en este escenario de angustia porque además, Idania, esto es muy importante, más allá de a quién se escarcela y a quién no se escarcela. No se conocen los criterios que se están utilizando para decidir quién se queda y quién se va. No se conoce el cronograma de actividades, de actuación que tiene el poder. No se conocen los motivos o los parámetros que se están utilizando para priorizar unas causas por encima de las otras. Y esto genera muchísima Claro. angustia y genera mucha desconfianza. Y la única persona, la única entidad, mejor dicho, que tiene en su poder en este momento que disminuya o hacer que disminuya esta desconfianza es el propio poder, siendo transparente, abriéndose a la posibilidad de que otras entidades contrasten con ellas o con ellos la información que se tiene y por encima de todo dándole la cara de frente y sin dobleces a quienes, no a las organizaciones no gubernamentales, a las víctimas, a los familiares de los presos, que son los que primero deberían ser atendidos en situaciones como esta. Entendemos, Gonzalo, que hay una comisión de derechos humanos en Venezuela. ¿Esta comisión tiene listas? ¿Listas del Foro Penal? ¿De otras organizaciones? Porque me imagino que para ellos es una herramienta importante, no solo tener reuniones del lado del oficialismo. Bueno, mira, la verdad es que a nosotros esas entidades del gobierno formalmente no nos la han solicitado. Sería lo ideal que por lo menos a través de un mensaje nos dijera, mira, queremos saber cuáles son los datos que tú tienes o cuáles son las informaciones que tú manejas. Pero la verdad es que formalmente no la han solicitado. ¿Quiénes tienen esos datos? Bueno, por ejemplo, los diputados que se han animado a solicitárnosla formalmente, organismos tales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Cruz Roja Internacional. Esos datos, cada vez que nos los piden, nosotros pues con todo gusto los facilitamos. Nos imaginamos que es de manera indirecta a través de estas personas y organismos que puede ser que el gobierno haya tenido acceso a nuestros datos, pero a nosotros formalmente nunca nos los ha solicitado. Bueno, quizás se lo solicite la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, la señora Laura Dow, que ya está en Venezuela, ¿no? Y que para ellos, según ha informado el propio secretario Rubio, es de vital importancia tener canales de comunicación con distintos sectores y con la sociedad civil. Sí, sí, bueno, y de la misma manera como lo puede tener la representante de negocios de Estados Unidos, el acceso a los datos del Foro Penal, si así lo solicita, es importante que se sepa. Nosotros desde hace años, no ahora, sino desde hace años, hemos facilitado a todo el cuerpo diplomático venezolano toda la información atinente o relativa a la situación de represión por motivos políticos en Venezuela. Así que si hay forma de llegarle a esa información de manera indirecta es a través de esos medios, pues. Pero reitero, Idania, nosotros no la debemos, así que no la tememos. Nosotros estamos completamente dispuestos a sentarnos con quien sea necesario hablar para clarificar los criterios, establecer bien un cronograma y para que por encima de todo podamos darle a las víctimas las respuestas que necesitan, justicia y libertad. Se conoce el planteamiento de un proyecto de ley de amnistía que sería llevado a la Asamblea. No se conoce el texto, no podemos debatir sobre el mismo. Según tu criterio, 3 infaltables dentro de una ley de amnistía. Bueno, lo primero, la definición clara de su ámbito de aplicación, de su alcance, tanto a nivel temporal como a nivel material o sustantivo. Es decir, qué tiempo o qué lapso de tiempo va a abarcar y quiénes van a ser eventualmente o cuáles son los hechos que eventualmente van a estar allí considerados para determinar con posterioridad sobre esas bases quiénes van a ser los beneficiados por la amnistía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una cláusula de exclusión clara y determinante con base en el artículo 29 de la Constitución de Venezuela. No pueden ser amparados por una amnistía quienes hayan violado los derechos
derechos humanos o hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es un infaltable. Y en tercer lugar, también tiene que estar presente y de manera muy clara la verificación, la contraloría, el seguimiento continuo de lo que va a ser a posteriori, una vez publicada, el cumplimiento de la ley. ¿A cargo de quién? A cargo de los organismos internacionales de tutela de los derechos humanos, de las ONG nacionales o internacionales y, por encima de todo, de la sociedad civil y de las víctimas. Yo creo que esas son las tres cosas que no pueden faltar en una ley de amnistía. Una última pregunta. ¿Por qué la campaña de desprestigio casi insultante hacia el Foro Penal en relación al cobro a víctimas atendidas por ustedes? Bueno, nosotros pensamos, más allá de que no nos enganchamos en esa confrontación que nos parece francamente absurda y además absolutamente improductiva, porque no tiene ningún sentido. Nosotros lo que pensamos es que en un momento determinado como que se impuso desde el poder la idea de distraer, de desenfocar el debate hacia puntos que no son los realmente relevantes. Es decir, se trató de sacar el foco de atención de las excarcelaciones y la manera en la que se estaban dando las excarcelaciones a estas aseveraciones sin fundamento que se estaban haciendo sobre el Foro Penal y sobre las ONG. Gracias a Dios, el Foro Penal tiene ya una trayectoria de más de 20 años, hemos defendido a más de 15.000 personas y esas más de 15.000 personas pueden dar fe de la verdad. Y sobre esas bases, pues, el discurso se cayó y se sigue cayendo cada vez que lo vuelven a retomar. Y más allá de eso, no funcionó la estrategia de distraer el foco de atención de lo esencial, que era que las excarcelaciones y la manera en la que se están haciendo. Ese es el punto. Lo demás es ruido y así lo hemos visto nosotros. Y vimos sí que hubo un intento como de generar ruido para que nadie le prestara atención de verdad a lo que estaba pasando por el otro lado. Pero eso ya quedó conjurado definitivamente. Quiero agradecer a Gonzalo Gimiot por estos minutos en la tarde, vicedirector ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un placer, que estés muy bien. Igualmente, Gonzalo.